En esa imagen, todos están sonriendo, pero alguien no debería estar ahí. Nadie recuerda exactamente quién encontró la fotografía. Algunos dicen que fue Alfonso, rebuscando entre las cosas viejas de su padre fallecido. Otros dicen que fue su madre, María Dolores, mientras limpiaba el desván de la casa que estaban a punto de vender. Lo único cierto es que, un día de otoño de 1993, una fotografía de Disneyland París cayó al suelo como si el pasado mismo decidiera manifestarse. Era una imagen de 1975 en blanco y negro, algo desgastada por el tiempo. La escena mostraba una familia sonriente frente al icónico castillo, como tantas otras. El padre, con el brazo sobre los hombros de su esposa, dos hijos pequeños, probablemente entre 6 y 8 años, ambos con orejas de Mickey. Why Justo, de ellos, una figura borrosa en un niño más, parado entre sombras a medio girado, con expresión vacía, con un detalle perturbador. A nadie en la familia recordaba haber viajado con él al principio. Alfonso pensó que era un error. ¿Será un desconocido que se metió en la foto? Pensó, pero su madre se puso pálida, la mano temblorosa, la respiración cortada. Y solo dijo, ese niño, no puede ser. Desde ese día, Alfonso no pudo dormir tranquilo. Algo en esa imagen lo inquietaba profundamente, como si lo estuviera mirando. Como si Nino supiera algo que los demás habían olvidado a propósito. En María Dolores, ya mayor, se negó a hablar más del tema. Pero Alfonso, que nunca creyó en supersticiones, sintió por primera vez en la vida un miedo real. Uno que no venía de afuera, sino desde dentro, como si esa fotografía hubiera abierto una puerta, y lo que había al otro lado era suyo. La curiosidad lo devoraba. Comenzó a investigar. Revisó álbumes viejos, cartas, cajones ocultos. Cada noche encontraba algo nuevo, y cada descubrimiento lo alejaba más de la versión que le contaron de su infancia. Una postal sin remit, un boleto de tren con fecha de agosto del 75, en una caja de cerillos con el logo de un hotel en París. Y, finalmente, un recorte de periódico. Niño español desaparece misteriosamente en Disneyland. Nunca fue identificado. El recorte estaba guardado en un sobre sin nombre, junto con la foto original. ¿Quién era ese niño?, se preguntó Alfonso. Mientras miraba fijamente la imagen, a nadie en su familia hablaba de ese viaje, ni de 1975, ni de Disneyland. Era como si aquel verano jamás hubiera existido. Pero él no podía ignorarlo. No cuando empezaban a aparecer cosas que no estaban allí antes. No cuando su hermana menor, Clara, de repente recordaba sueños extraños con castillos, túneles y risas que no terminaban en una noche. Alfonso se sentó con su madre y le dijo, «Mamá, dime la verdad. ¿Qué pasó en Disneyland en 1975? María». Dolores miró la foto durante largos segundos. Luego dijo, «Nos perdimos. Todos nos perdimos un poco aquel verano. Pero él nunca regresó, Anne, y no hablaba del niño desconocido. Hablaba de su propio hijo, de Alfonso. Pero, ¿cómo pudo Alfonso haber estado en ese viaje? Sí, según su partida de nacimiento, él nació en 1978. Alfonso dejó la fotografía sobre la mesa del comedor y se fue a encerrar al baño. Encerró la puerta. Apoyó la frente contra el espejo. ¿Qué significa todo esto? La imagen parecía arder en su mente. No era solo la figura del niño, era la expresión de su madre al verla, el temblor de sus dedos, el silencio que había seguido al día siguiente. Volvió a interrogarla, con calma. María Dolores negó todo. Dijo que era una coincidencia, que esa foto debía haber sido tomada por otra familia, que ese niño no era ellos, que jamás fueron a Disneyland en 1975, en que su padre, en paz descanse, era muy bueno con los montajes. Empero, entonces, ¿por qué estaba ese mismo vestido floral que su madre llevaba en la foto, guardado en una caja de recuerdos? ¿Por qué las orejas de Mickey estaban en el desván, desgastadas, como si hubieran sido usadas por un niño? Alfonso empezó a tener sueños raros. Veía pasillos largos, alfombras rojas, una canción infantil sonando una y otra vez. La felicidad está aquí. Ven a jugar, ven a reír. Y al final del pasillo, una puerta siempre la misma. Ay, sí, cerrada. Durante el desayuno, Clara, su hermana, comentó algo inesperado. Soñé con papá. Estaba más joven. Y tú también. Pero no eras ti. Alfonso tragó en seco. ¿Cómo que no era yo? No sé. Eras otro más pequeño. Y había alguien más, un niño. No nos dejaba salir del parque.
El silencio se instaló como una nube. Alfonso no quiso presionar, pero esa noche volvió a revisar el desván. Abrió una caja que no recordaba haber visto antes. Dentro, encontró un cuaderno infantil con hojas amarillas por el tiempo. En la portada, con letra temblorosa en julio 1975, un diario de viaje. Clara. Pero Clara nació en 1981. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos en castillos, trenes, personajes de caricatura. Pero a medida que avanzaba, algo cambiaba. Los dibujos se hacían más oscuros. Las figuras tenían ojos vacíos. En una página, claramente se veía una figura con una máscara de ratón y una sonrisa pintada de rojo. Y la palabra, ayuda, repetida muchas veces, en distintos colores. Ana Clara negó haberlo dibujado. Eso no es. Yo nunca fui a Disneyland. Pero entonces, Alfonso encontró una fotografía al final del cuaderno. No estaba sola. Era una Siri, Clara, pequeña, frente a una reja de hierro forjado, abrazando a un niño con los ojos cerrados. Detrás, un cartel decía Zona Restringed, a menos mantenimiento. Y en la parte posterior, una nota escrita con letra infantil. No lo dejen solo. Prometimos no olvidar. Esa noche, Alfonso confrontó a su madre con todo. La reja, los dibujos, el diario. María Dolores lloró como si se le rompiera algo dentro. No gritó, no se defendió. Solo dijo, nunca debí guardar esa foto. Y entonces susurró, tu hermano se llamaba Iván. Alfonso sintió que el mundo giraba. ¿Iván? Era tu gemelo, pero nació muerto. Eso dijeron, pero la fotografía decía otra cosa. La familia entera lo miraba en 1975, en vivo sonriendo en Disneyland. Alfonso no sabía qué dolía más, el silencio de su madre o la certeza de que lo habían olvidado a propósito. ¿Qué clase de trauma habían decidido borrar? ¿Qué pasó en ese parque?, preguntó. Con voz hueca a María Dolores bajó la mirada. Nos fuimos, todos salimos, menos él. Pero Alfonso ya no creía en recuerdos limpios. Empezó a su madre con otros ojos. ¿Hasta dónde llega el amor de una madre? ¿Hasta dónde llega el miedo? Esa noche, Alfonso no durmió. El nombre que su madre había pronunciado, Iván, resonaba en su cabeza como un eco perdido. Iván, un hermano gemelo. ¿Por qué nunca se habló de él? Se levantó a las 3 de la madrugada. Pajó al con una lente. El silencio de la casa era tan espeso que cada escalón crujía como una confesión. Buscó entre cajas viejas, muebles cubiertos por sábanas, álbumes empoerados. Wallow en una caja de madera, cerrada con una cuerda. Adentro, un osito de peluche sin ojos, un chupete antiguo, un babero con las letras bordadas en Iván, y una pequeña libreta con dibujos hechos a lápiz. Dibujos torpes en figuras de 2 niños, uno siempre de espaldas. A las páginas finales estaban manchadas, como si alguien hubiera llorado sobre ellas. Alfonso cerró la caja con manos temblorosas. Su corazón latía fuerte. Había una frase escrita con lápiz, casi borrada en sí. Olvida su nombre, él regresa por el tuyo. Lo leyó varias veces. ¿Quién había escrito eso? ¿Él? ¿Su madre? Iván. Al día siguiente, Clara lo llamó, preocupada. Alfonso, soñé con él otra vez. Esta vez me hablaba. Me decían, diles que no me dejen aquí. Alfonso, sin que algo se rompía por dentro. No era solo el pasado. Era la sensación de que algo seguía vivo entre ellos. Algo que no pudieron enterrar. En esa tarde, visitó a su tía Carmen, hermana de su madre. Vivía sola desde que enviudó, rodeada de plantas y silencio. Tía, ¿tú sabías algo de Iván? Ella bajó la mirada. No preguntó cómo sabía. Solo, dijo, tu madre nunca fue la misma después de ese viaje. Volvió con la mirada vacía. Tu padre bebía en silencio. Y yo encontré una carta que nunca debí leer. Alfonso tragó saliva. Carmen sacó una caja de costura. Dentro, una hoja doblada y amarillenta. La abrió con manos lentas. Querida Carmen, hicimos lo que pudimos. Nadie creyó que fuera necesario buscar más. Dijeron que se fue por voluntad propia. Pero era un niño. Yo lo vi entrar a la atracción. Él me miró antes de que cerraran la reja. Me miró como si supiera que no volvería. La letra era de su madre. En Alfonso la releyó en silencio. ¿Cómo se podía perder un niño dentro de un parque sin dejar rastro? ¿Cómo se podía decidir seguir con la vida como si nada? Su tía Lo interrumpió. Ella tuvo miedo.
miedo de que la culparan, miedo de recordaran. Eligió guardar silencio y criar otro hijo sin contarle de dónde venía esa tristeza. En ese momento, Alfonso comprendió que había heredado una historia incompleta. Como una canción sin final, decidió hacer algo que no se atrevía desde niño: abrir la caja de herramientas de su padre. Allí, en un compartimiento oculto, encontró una cámara antigua. La encendió. Todavía tenía un rollo adentro. Lo mandó a revelar. 5 días después, recibió las imágenes. La mayoría eran borrosas. Algunas mostraban a su madre y padre, sonriendo, Clara jugando con una muñeca. Pero en 3 de ellas, aparecía él, no Alfonso, el otro, Iván. Y en la última imagen, tomada desde una atracción, una especie de tren lento, Iván estaba de pie, solo, mirando hacia la cámara, con una expresión que no se olvidan. En la esquina inferior, con marcador rojo, alguien había escrito: "Nos vemos pronto, hermano". Alfonso ya no comía, dormía mal. Las imágenes del revelado estaban siempre sobre su escritorio, como si esperaran una respuesta. La última foto es en la que Iván miraba a la cámara desde el vagón de una atracción. No lo soltó. Había algo en su expresión que no era de un niño cualquiera. Era resignación, como si ya supiera que nadie volvería por él. Pero, ¿qué clase de atracción era esa? El cartel visible decía: Castillo de los Secretos. Alfonso buscó por días algún rastro en internet, en archivos, en foros. No encontró nada, ninguna referencia, hasta que dio con un blog antiguo, escrito por una mujer francesa que visitó Disneyland en los años 70. En una entrada mencionaba, de pasada, una atracción experimental, cerrada tras un incidente con un niño desaparecido. El parque había negado. Todo fue entonces cuando Alfonso tomó una decisión: volver a Disneyland. Clara no quiso acompañarlo. Su madre ni siquiera lo miró cuando le contó, pero Carmen, su tía, lo abrazó y le susurró: "No vayas buscando justicia, ve buscando paz". Alfonso viajó solo, en pleno otoño. El parque era distinto, no tanto. Algunas cosas se conservaban, como si el tiempo no se atreviera a tocarlas. El castillo, las canciones, las colas interminables, la risa forzada de los animadores. Todo tenía un brillo falso, como si alguien hubiera maquillado una herida para que nadie la viera. Al entrar al parque, Alfonso sintió un escalofrío. Un niño pasó corriendo a su lado, con las orejas de Mickey, idénticas a las que estaban en el desván de su madre. Todo estaba conectado. Todo fue al centro de atención al cliente. Pidió hablar con alguien de más antigüedad. Mostró la foto. El recepcionista cambió de expresión al verla. ¿Dónde encontró esto? Es mi hermano. Desapareció aquí. En 1975, el hombre dudo miró a los lados. Bajó la voz: "Espere aquí". Alfonso esperó casi 1 hora. Finalmente, una mujer de unos 60 años apareció en pelo blanco recogido. Uniform impeccable. Mirada pasada. Me llamo Madame Laurent. Yo trabajé aquí en los 70. No deberíamos estar hablando de esto. ¿Qué pasó con mi hermano? Ella lo miró con lástima, como si ya hubiera visto ese dolor antes. Era una atracción experimental. Solo abría en ciertos días, a ciertas horas. Eran distinta. Mezclaba espejos, sonidos, sombras. Pero algo salió mal, muy mal. ¿Qué pasó? Un niño se perdió dentro. Nadie supo cómo. Las cámaras no lo captaron saliendo. Su familia juró que había entrado con ellos, pero al salir, ya no estaba. El parque cerró la atracción y enterró el caso. ¿Cómo se llamaba el niño? Madame Laurent bajó la voz. Iván en español. Alfonso se quedó sin aire. Ella lo miró y dijo algo que nunca olvidaría: hay cosas que no se pierden, solo esperan. Este lugar guarda secretos que nadie quiso escuchar. Alfonso salió del parque. En la entrada, un animador disfrazado de ratón gigante se le acercó. ¿Quiere una foto, señor? No, gracias, respondió con voz quebrada. Ya tiene una, dijo el animador, y le entregó una postal. Era la misma foto de 1975, pero esta vez Iván no estaba solo. Alfonso también aparecía de pie junto a él. No entendía nada. Esa foto nunca la había visto. Y lo más perturbador era que tenía la fecha del día anterior. Alfonso sostenía la postal con manos heladas en esa imagen. Esa imagen no podía existir. Él nunca había estado allí en 1975. No podía haber estado. ¿O sí? Se sentó en un banco frente al castillo. El mismo fondo de la postal. Turistas pasaban riendo, comiendo algodón de azúcar, sacando fotos. Pero él no veía nada.
solo escuchaba un zumbido lejano, como un tren subterráneo en un sonido sordo. Como una puerta cerrándose miró la foto de nuevo. Iván lo tomaba de la mano. Ambos miraban hacia la cámara y al fondo, desenfocado, aparecía alguien más, un rostro conocido. Su madre no sabía cómo explicar lo que sentían. No era miedo, era una mezcla de tristeza, rabia y un dolor antiguo que no sabía que llevaba dentro. ¿Por qué le habían ocultado todo? ¿Por qué lo habían criado en una historia a medias? Volvió al hotel esa noche con la cabeza saturada. En el ascensor, una familia con niños pequeños hablaba en español. Una niña le dijo a su madre: «Mamá, ¿y si me pierdo como el niño del castillo?». La madre se rió nerviosa. «Eso no. Pasok, son leyendas tontas», pero Alfonso ya no podía creer en coincidencias. En su habitación, extendió sobre la cama todo lo que había reunido en fotografías: la libreta de Clara, los dibujos, la carta de su madre, la caja del desván, y ahora, esa postal. Había un patrón. Todo lo apuntaba hacia esa atracción. La única que nadie recordaba, la única que nadie hablaba en voz alta. Tomó el teléfono y llamó a Carmen. «Tía, ¿estás despierta? Para ti siempre, ¿alguna vez oíste hablar del Castillo de los Secretos?». Hubo silencio al otro lado. «No, pero tu madre sí. Una vez, cuando bebía más de la cuenta, murmuró algo. Las puertas solo se abren para quien sabe lo que perdió». Esa frase le quedó tatuada en el pecho. Decidió volver al parque. Al día siguiente, temprano, caminó sin rumbo fijo hasta que un pasillo lateral, junto a una cafetería cerrada, le llamó la atención. Un cartel, viejo y oxidado, apenas visible en mantenimiento: «No pasar». Empujó la reja. Sorprendente, no estaba cerrada. El pasillo olía a moho y tiempo. Luces intermitentes, paredes desconchadas al fondo, una puerta de madera con un letrero en francés: «Château des Secrets». El castillo existía. Respiró hondo, empujó en la puerta. Chirrió como si no se hubiera abierto en décadas. Dentro, oscuridad en silencio, con solo una música suave, como de caixa de música desafinada. Sonaba desde algún lugar. La sala estaba cubierta de espejos a decenas. Todos reflejaban algo distinto. Algunos lo mostraban de niño, otros lo mostraban con Iván, y uno lo mostraba solo, parado frente al castillo. Llorando, avanzó con cuidado. Un proyector antiguo comenzó a encenderse en imágenes, en videos caseros. Su familia en 1975, su padre cargando a Iván, su madre peinando a Clara, y en el fondo, Alfonso, o alguien igual a él. El corazón se le detuvo. ¿Qué era eso? ¿Una recreación? ¿Un montaje? ¿Un recuerdo verdadero? Entonces, una voz no era una voz viva. Era una grabación antigua. «Infantil, prometiste que no me olvidarías». Alfonso giró detrás. Una silla pequeña y sobre ella, el peluche, sin ojos de la caja, y una nota. «Ara, Alfonso, tu hermano te esperó siempre». Las lágrimas brotaron sin permiso. No sabía si era culpa, amor, terror, pero esa mezcla lo rompía. Siguió avanzando. La atracción era un túnel circular. En las paredes, dibujos infantiles, algunos hechos por Clara, otros por Iván, y al final, un espejo gigante. Alfonso se acercó a su reflejo. No lo miraba. Miraba hacia un lado. Hashia, a niño que no estaba allí, pero cuya silueta se dibujaba en el cristal. Y por primera vez en la vida, Alfonso dijo su nombre en voz alta. «Iván, lo siento». La luz parpadeó. El reflejo desapareció, y en su bolsillo, algo vibró. Era el diario de Clara. Una nueva página había aparecido, no escrita, dibujada, dos niños de la mano, y un sol enorme al fondo, al abajo, con letra infantil: «Gracias por no dejarme solo». Alfonso salió del túnel con la libreta en la mano. El sol ya tiñendo el parque, de tonos dorados. Todo parecía igual, pero él ya no lo era. En su pecho, una certeza. Ya no buscaba respuestas, buscaba redención. Se sentó en un banco, frente al castillo, lo mismo que décadas atrás. Respiró hondo, cerró los ojos, y por primera vez, permitió que el silencio hablara. Perdóname por olvidarte, Iván, perdóname por no saber, por no preguntar, por no recordar». Una pareja de ancianos pasó a su lado. Ella sonrió al verlo con la libreta en la mano. «¿Es tu diario?», preguntó dulcemente. «No, es el de mi hermana, pero creo que ahora también es mío». A la mujer se detuvo un segundo. Cuando uno escribe lo que duele, deja de doler tan fuerte.
Alfonso asintió, frase que no olvidaría jamás. Volvió a casa unos días después. No habló mucho durante el vuelo. Miraba por la ventana como si buscara, entre las nubes, rastro de algo que había dejado atrás, o que finalmente había recuperado. Al llegar, fue directo a ver a su madre. «Mamá», dijo con la voz rota, «ya no tienes que cargar sola con todo esto». Ella no respondió, solo se sentó junto a él. Alfonso le puso en las manos la postal, el diario, la carta, la foto donde Iván y él aparecían de pie, tomados de la mano. «¿Lo ves? Nunca se fue en solo. Lo borramos de nuestra historia». María Dolores lloró en silencio. Lágrimas que llevaban años guardadas. «Siempre me pregunté si lo imaginé todo», susurró. «Si ese viaje existió. Si él existió». Nadie hablaba. «Tu padre decía que era mejor así. Pero yo nunca olvidé sus ojos». Al Alfonso la abrazó. No como hijo, aun como hermano. Como alguien que, al fin, reconstruía lo que les robaron. Días después, decidieron hacer algo que jamás habían hecho. Una pequeña ceremonia por Iván. No en un cementerio, no con flores. En un campo abierto, donde el sol acariciaba la tierra en clara. Llevó el osito sin ojos. Carmen llevó una foto de Iván, enmarcada. Alfonso llevó la libreta. Su madre, en cambio, no llevó nada. Solo a few con sus manos vacías. Y fue ella quien habló. «Hoy recordamos lo que intentamos olvidar. No por dolor, sino por amor. Porque quien no se nombra, desaparece. Y tú, Iván, mereces ser recordado». A nadie aplaudió. A nadie grabó. Solo se quedaron en silencio. Ni el viento, suave, levantó las páginas del diario. Alfonso lo tomó y notó una última hoja. No estaba antes. Ira Andibullo. 3 niños corriendo en un parque. Uno con orejas de ratón. Y al fondo, el castillo navajo, escrito con letra infantil. «Gracias por volver». Ese día, algo cambió en la madre. Empezó a sonreír más. Clara de soñar con pasillos oscuros. Alfonso volvió a dormir bien, empero guardó todo. Las fotos, el diario, el peluche y, lo más importante, el nombre Anne. A veces lo pronunciaba en voz baja mientras miraba el atardecer desde su ventana. Iván Polk. Ahora sabía que recordar no duele más que olvidar, y que algunas heridas solo sanan cuando uno se atreve a mirar de frente. ¿Tú también tienes un Iván en tu historia? Tal vez no era un hermano, tal vez era una parte de ti que decidiste callar, un nombre que dejaste de pronunciar, una foto guardada en un cajón, una verdad que nadie se atrevió a mirar de frente. Esta historia no se trata solo de un niño perdido, se trata de lo que nosotros perdimos cuando el silencio se volvió más cómodo que la memoria. Se trata de lo que enterramos vivos en nombre de la paz en sí. Algo dentro de ti se removió. Si alguna lágrima cayó sin pedir permiso, te invito a escribir en los comentarios. Yo también recordé. Eso nos une, porque este canal no es solo un canal, es un rincón para quienes aún creen que las historias pueden sanar. Suscríbete si alguna vez sentiste que lo tuyo también fue olvidado. Y si este video tocó algo real en tu alma, deja tu me gusta, no por algoritmos, sino porque eso le dice a YouTube que este tipo de historias merecen llegar a más personas que, como tú, aún buscan respuestas suaves para dolores antiguos. Gracias por no haber olvidado. Nos vemos en la próxima historia, porque hay más nombres. Q.